Casos especiales informativos que manejamos en TN23 de la mano de nuestros compañeros periodistas. En esta semana, en este día miércoles, abordamos una problemática que es muy común hoy en día. El tema de la educación, que ha tenido al parecer una especie de déficit en la calidad, porque los alumnos, lamentablemente, por la condición de pandemia, han tenido que cerrar sus carreras antes de ir a la universidad, de diversificado o de enseñanza media, de manera virtual. Y esto hace que los patronos o quienes les contratan, no tengan algún tipo de confianza, digamos así, en la preparación que tienen en este año, desde el año 2020, 2021 y ahora 2022, cuando paulatinamente estamos regresando a una modalidad de educación híbrida y hasta ahora se regresa a las aulas de los diferentes centros educativos. Esta es una problemática para la contratación de graduandos desde el año 2020 y eso tiene consecuencias nefastas en su experiencia para poder encontrar una oportunidad laboral. En este sentido, la periodista Mabel Saucedo ha abordado la problemática y nos menciona cómo muchas cosas han cambiado a partir de la pandemia en el área educativa, que lamentablemente han tenido que reinventarse en todo el mundo para poder seguir trabajando. Comenzamos con este tema tan importante y es el tema de los graduandos tras la pandemia de COVID-19. Pasaron de la presencialidad a la virtualidad. ¿Cuál es el impacto que han tenido ellos también para poder incorporarse a la población económicamente activa del país? Para comenzar, para los graduandos el seminario cambió porque se realiza una investigación. También hubo cambio en las prácticas. Las prácticas también se quedaron en lo que eran investigaciones y cómo se podrían aplicar diferentes modalidades. Por lo mismo de tener que estar encerrados en un momento dado, pues fuera de lo que es el convivir, pero siempre los alumnos tenían que y tienen que resguardar lo que es el protocolo del distanciamiento. ¿Qué fue lo más difícil para los centros educativos al adecuar las clases para que fueran en línea? Hubo que cambiar enfoques. Entonces, ese enfoque sí fue un reto. Y sin duda, los primeros meses del 2020 fue un reto de adaptabilidad, de ir cambiando. Eso fue el reto, ir adaptando. Según Brown, la educación ya cambió y se debe modernizar también el contenido que se imparte. Hacer algún tipo de cambios en los currículos establecidos. Pero como los centros educativos privados deben de cumplir con el currículum nacional base como contenido mínimo, se puede ir más allá. En 2020, año que comenzó la pandemia por COVID-19, no se realizaron pruebas a graduandos, pero en 2021 sí. Se realizaron en línea y fueron 26.910 estudiantes que aplicaron de forma voluntaria de más de 383.000 estudiantes inscritos en diversificado. El Ministerio de Educación ofreció una opción voluntaria, que los alumnos graduandos que quisieran optar a tomar el examen lo podían tomar en línea. Y así fue. Ahora, realmente no es representativo de lo que es la totalidad de los graduandos. Los resultados no fueron positivos, pero entonces estamos a la expectativa y a la espera qué es lo que va a decirnos el Ministerio de Educación para este año. De los casi 27.000 graduandos que realizaron la prueba diagnóstica, 4.812 obtuvieron nota satisfactoria en matemática y 8.625 en lectura, lo que reflejó el 17.9% y 32.05% respectivamente de los graduandos que obtuvieron nota satisfactoria. Bueno, sin lugar a dudas, estos últimos años para la educación han representado un desafío verdadero, no solo para los centros educativos, para el Ministerio de Educación a nivel nacional e internacional en diferentes países del mundo, para los padres de familia que han tenido que priorizar el dejar sus propias labores para enfocarse también en apoyar a sus hijos en la academia. Y cómo no decirlo, también a los niños, a los jóvenes guatemaltecos que han tenido que reinventarse para poder seguir preparándose y estudiando. Lubianca,
Definitivamente este reto ha sido muy difícil y podemos decir entonces, ¿prueba superada? Así es, y es que precisamente, Odilí, te comento que aquí en TN23 vamos a conocer diferentes historias. ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntan precisamente cómo fue graduarse en línea y también si ha sido difícil o no conseguir un trabajo formal en estos tiempos. Y a continuación ya tenemos más detalles y conozca y preste mucha atención a esta historia. Dana tiene 18 años y en este 2021 se graduó de bachillerato. En este caso, ella también cuando comenzó su estudio de diversificado en 2020, sí fue de manera presencial, pero como fue a nivel nacional de manera abrupta, se comenzaron entonces los cambios por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo le afectó? ¿Cuál ha sido la vida de una estudiante de la presencialidad a la virtualidad? ¿Y cuáles son las oportunidades que ha tenido en lo laboral? Esto y más, se lo presentamos a continuación. Fue un gran cambio, ya que uno no se imagina que llegaría a pasar eso porque ni siquiera pasa por tu mente, y cuando ocurre piensas que va a ser un par de días o que no va a ser algo importante. Ya que me terminé graduando de bachillerato en computación en línea. Fue un gran paso, fue algo increíble y fue todo un reto, ya que uno no se alista para estas cosas, y a lo largo del proceso es que uno aprende y mira a todos los demás también luchar, no solo uno. Dana, al igual que sus compañeros, solo fue 2 meses a clases presenciales en el 2020 y concluyó su carrera de forma virtual. Recuerdo muy bien cuando nos lo dijeron y yo pensaba que nada más íbamos a tener un par de días sin clases. ¿Qué fue lo más difícil de graduarse en línea? Creo que lo más difícil fue que de vez en cuando no prestaba atención o a veces quería rendirme, ya que era un poco difícil para mí pensar que tenía que hacerlo y que nadie iba a estar a la par mía. Además que muchas veces no pude tener el contacto que uno usualmente tenía con sus compañeros, así que no se crearon los mismos vínculos que uno hace cuando está en presencial. ¿Hiciste prácticas? Sí, pero no prácticas como tal, ya que fue un trabajo de informe que a cada uno le dieron un tema diferente. ¿No llegaste a alguna empresa o algún lugar como para practicar lo que tú habías aprendido? No, no fue así. ¿Y sientes que eso te ha afectado para poder conseguir algún trabajo? Realmente no es algo que he pensado, pero tal vez sí, es algo que me ha afectado un poco. ¿Estás trabajando actualmente? No es un trabajo fijo con un salario fijo, pero sí estoy trabajando. Doy tutorías a una niña y también soy asistente personal. ¿Qué fue lo más difícil de la vida virtual? Realmente creo que lo que más me costó, primero que nada, fue la disciplina, ya que yo sola me tenía que levantar a conectarme y a veces se me olvidaba, a veces pensaba tal vez si no me conecto no se vayan a dar cuenta. Otra cosa que me costaba mucho era prestar 100% atención a las clases, ya que estando en mi zona de confort tendía a distraerme muy rápido o simplemente no dejaba de concentrarme. Dana señala que la vida educativa virtual también tiene sus ventajas. Realmente es algo que he pensado mucho, ya que estando virtual me he acostumbrado a varias cosas y estando presencial me he desacostumbrado a muchas otras. Además que está el riesgo que me dé COVID y cosas así. Y realmente uno se llega a acomodar a estar en la casa con tu familia y ese tipo de cosas. Y es que precisamente como la historia de Dana, hay cientos de estudiantes guatemaltecos que tuvieron diferentes desafíos con la virtualidad y eso de alguna manera le ha impactado en su vida laboral y en la búsqueda de un trabajo formal. Así que, Odilí, cabe mencionar que hay muchos guatemaltecos que también se han reinventado y se han adaptado muy bien a la pandemia COVID-19. A pesar de todo este panorama, existe todavía un desafío para quienes son egresados durante esta época de pandemia. Muy difícil, Lubianca, sin lugar a dudas, como ya tú presentabas el caso particular de
Dana, que seguramente es un caso que se replica en diferentes jóvenes que se han graduado en esta época de pandemia. Lo importante, amigo televidente, en todo momento de desafío y reto en nuestra vida es salir adelante, avante con esfuerzo, con trabajo y con perseverancia y persistencia. Y sea cual sea la respuesta, si se cierra una puerta, se abren 10 más. Lo importante en todo esto es que no bajen la guardia a todos estos jovencitos. Y por eso mismo ahora también le presentamos para documentar estos casos particulares, ahora el caso de otra jovencita, que al igual que Dana también es recién graduada, pero para encontrar un trabajo formal, ella ha tenido que pasar por lo menos 2 meses buscando, pero no se ha rendido. Astrid se graduó de perito contador el año pasado en la modalidad virtual y pasó la mayor parte de su carrera de esta forma. No hizo prácticas y a la hora de buscar un trabajo formal, la situación fue difícil, pero tras 2 meses lo encontró. Yo pasé aproximadamente 2 meses buscando trabajo. Lo hice vía virtual porque la mayoría de empresas ahora únicamente reciben hojas de vida por correo electrónico o por sus páginas. Ahora, la mayoría de empresas a las que yo apliqué me rechazaron pues al no tener experiencia. Como el año pasado yo me gradué y no tuve la oportunidad de realizar prácticas. ¿Cómo fue el cambio de clases virtuales a ejercer un trabajo de forma presencial? Pues sí, el primer mes yo lo sentí bastante pesado. Sentía como la presión ya de un trabajo real, de las responsabilidades reales. Pero pues sí, he ido pues tratando de hacerlo de la mejor manera, pero sí se siente la diferencia de cuando uno está en virtual, ya que es un poco más relajado, estás en tu casa, cómodo, a estar ya en un trabajo fijo, un trabajo formal, con responsabilidades ya pues reales, ¿no? Astrid señala que en esos 2 meses que buscó trabajo aplicó en más de 50 empresas. Algunas me decían que no, porque por mi falta de experiencia, por ser recién graduada, pues no me recibían. Y pues la verdad sí me sentía un poco mal, ya que no me daban pues el chance de realmente empezar con mi experiencia, ¿verdad? Otros sí simplemente no me comentaban nada y ahí quedaba el proceso. Astrid recomienda esto a los jóvenes que están por graduarse y que buscarán un trabajo. Pues principalmente que se enfoquen bastante en aprender lo más posible a la hora de sus clases, porque al final se aprende básicamente en el trabajo. A la hora de que realmente estás en el lugar y estás viendo las cosas frente a ti y las tienes que hacer. Y pues echarle ganas. Además del entusiasmo y las ganas de trabajar, Astrid les recomienda a los recién graduados que traten de asesorarse de la forma de hacer su hoja de vida y de tratar de absorber y aplicar los conocimientos del estudio. Ha dicho algo muy claro Astrid, y es que hay que ser autodidactas y que en la marcha se va aprendiendo. Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Y si bien es cierto, en la escuela o en el colegio se prepara con el fundamento teórico, no hay nada mejor que poder experimentar ya, poner en marcha los conocimientos que adquirimos. Y hoy en día, pues es un error craso el decir que no se está preparado, porque se puede ser autodidacta. En internet, utilizándole de una forma correcta, se pueden aprender muchas cosas. Todo lo que no sabemos está en el mundo de la tecnología, a través de las redes sociales, a través del internet. Hay que pasar más tiempo aprendiendo, Lubianca. Así es, Odili Pineda, y cabe mencionar, estimado televidente, que vamos a hablar de cifras reales, que es lo que dice un estudio recientemente en Latinoamérica, donde de hecho señala que la calidad educativa bajó un 20%, sobre todo en diferentes materias complicadas de aprender como la matemática. Así que por el contexto de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que se consultó a un experto profesional en el tema y vamos a ver qué es lo que indicó, sobre todo en el panorama de Guatemala. El área educativa también vivió crisis cuando llegó la pandemia por COVID-19, no solo a nivel país, sino mundial. Así lo señaló la analista en temas educativos Gabriela de Búrbano.
los sistemas cambiaron de un momento a otro y no estábamos preparados en ningún país y menos en América Latina para enfrentar esta crisis de la manera en que se dio. Sin embargo, estas también hay que poner en la mesa que se ampliaron más las brechas que ya teníamos antes, la conectividad, la falta de acceso a la tecnología y de alguna manera también nos enfrentó a la nueva formación docente. Tuvimos que cambiar una modalidad inmediata por la pandemia, ¿verdad? De un fin de semana al lunes ya no había clases y esto nos llevó a replantear, hubo respuestas en el país, respuestas en otros países de América Latina y del mundo, pero definitivamente esto afecta la calidad porque se tienen que tomar en cuenta muchos factores que en el momento era atender la emergencia. Entonces, ¿cómo y qué hacer para mejorar la calidad educativa actualmente? hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que se llama 2 años después, salvando una generación. Ya hubo un primer informe, pero en este segundo informe establece varios compromisos para que esto se pueda recuperar. Entre ellos yo quiero mencionar, por ejemplo, se habla de la escolaridad, que todos regresen, ¿verdad? Que todos se queden, que no se quede a nadie atrás. Nota que hay una disminución del regreso a clases porque fue una pandemia muy larga. Y algo que preocupa también es que muchas veces los niños o jóvenes, especialmente los jóvenes, pudieron haber dejado de estudiar porque tuvieron que asumir situaciones de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo recuperar y fortalecer a los estudiantes que no se fueron del sistema educativo? Desde antes de la pandemia hemos tenido dificultades de acceso a Internet, ¿verdad? Hay estudios donde marcan la brecha digital. No es ahorita por la pandemia, pero sí es importante saber que si esto se alarga más o si primero pues no pase otra cosa, pero tenemos que ver cómo disminuimos esas brechas para que especialmente los grupos vulnerables tengan acceso a recuperar esos aprendizajes. ¿En cuánto tiempo se podría encontrar una estabilidad en tema educativo para lograr su recuperación? 2 a 4 años. Periodos de recuperación, de retención, de replanteamiento y muchos diseños de nuevas formas. No podemos volver a la misma escuela de antes, es volver a la escuela, pero no la misma de antes. ¿Por qué? Porque la pandemia a todos nos cambió y se ha hablado que antes de la pandemia la pobreza de aprendizaje a nivel en América Latina era el 52%. Después de la pandemia fue de un 79%. La profesional destacó que lo más importante es que los estudiantes regresen y con ello reforzar sus conocimientos. Muchísimas gracias a Mabel Saucedo por esta entrega especial para TN23. Ya lo ha mencionado la experta que lo más importante es tener ese compromiso de estudiar y salir adelante, pues sobre todo con el sistema educativo, con los maestros y por supuesto con el apoyo de los padres de familia. Así es, Lubianca, es un trabajo en conjunto a donde podemos señalar solamente a las autoridades o a los padres de familia, a los propios jóvenes, sino es un trabajo en equipo que se debe llevar a cabo y no hay excusas. Hoy en día se puede hacer uno mismo del conocimiento siendo autodidacta, así que a seguirse preparando. Hacemos una pausa.